Proyecto de reforma laboral en Argentina. Los institutos de la reforma laboral que se plantea en Argentina para los proyectos que están hasta el mes 11 2025 no son institutos nuevos del derecho laboral. Internacionalmente se encuentran en los convenios de la OIT que Argentina suscribió desde los años 50 y 60 y nacionalmente se pusieron de moda en los 90, pero ya había varios ítems consagrados en, al menos en los convenios colectivos, ¿sí? Sepamos que no es un instituto, no son institutos modernos. Moderno o nuevo sería hablar de los nuevos derechos digitales, como el derecho a la privacidad y demás, y fundamentalmente derechos ante la IA y para la IA y todos los derechos y obligaciones que se vienen con el tema de las decisiones automatizadas y la utilización de algoritmos en las relaciones laborales, gestión del talento, gestión de recursos humanos, administración de personal, como ustedes lo quieran llamar. Pero siempre que hablamos de una relación laboral es porque hablamos de gestión de administración de personal o de recursos humanos. Estamos liderando y gestionando personas. Entonces ahí es donde se da el marco de las relaciones laborales, donde se setean las condiciones laborales y las condiciones económicas. Así que sepamos lo que no son institutos nuevos, ¿sí? Tiene ejes fundamentales que son la registración y el blanqueo. Volvería de vuelta a un blanqueo, el ítem de la negociación colectiva, el ítem sobre el contrato de trabajo, modernización de condiciones laborales y flexibilización productiva, y el tema de las indemnizaciones, ¿sí? Que ya este año ya se reglamentó el tema de la mochila laboral. Así que, bueno, sepamos que esto no sería nuevo, ¿sí? Dentro de los ítems más importantes, sepamos que es una reforma que está siendo elaborada por el Ministerio de Capital Humano con la intervención de Julio Cordero y el ministro Sturzenegger, y se complementaría o cumplimentaría con la reforma fiscal y previsional. Sintéticamente, a continuación, les voy a dar los puntos más importantes de el sistema de registración y de blanqueo laboral, que constaría de simplificación registral, blanqueo de trabajadores, mecanismos de traspaso, ¿sí? Se propone que el ingreso al mundo de la registración sea a un costo cero o a un costo muy bajo, para que las empresas, fundamentalmente las pymes, que son las que generan el 80% del empleo, puedan utilizarlo como puente hacia la regularización, ¿sí? Y uno de los temas muy importantes que tenemos en materia de la reforma serían todos los cambios que se darían en la flexibilización del contrato de trabajo partiendo del ius variandi, ¿sí? Porque de la última reforma, mientras no se alteren las condiciones esenciales, la última reforma lo que provocó es que sea absolutamente inoperante la modificación a las condiciones laborales y a las condiciones económicas que muchas veces se dan, muchas veces son aceptadas por los trabajadores y los trabajadores las necesitan, reducción de horario, cambios de día, etcétera. Entonces lo que se va a hacer es, el objetivo va a ser dejar el párrafo original, sacarle los nuevos párrafos, los que estaban en los últimos 25 años, y permitiendo al empleador modificar esas condiciones laborales y económicas, fundamentalmente las condiciones laborales, no tanto las económicas, y mientras no se alteren las condiciones esenciales, ¿sí? O no haya agravios, permitir una flexibilización a los contratos laborales. Otro de los temas importantes sería el banco de horas. El banco de horas o las jornadas promedio no es nuevo en Argentina. En el año 91 se puso muy de moda en muchísimos convenios. Hoy está en 170 convenios, ¿sí? Y data del artículo, sale del artículo 25 de la Ley Nacional de Empleo, que modificó el artículo 198, que decía que se podía hacer em, como promedios de jornadas anuales, ¿sí? Mientras uno, por supuesto, no vaya contra el tope de las 12 horas diarias, ¿sí? Y respete los descansos, o sea, se respete el descanso diario y el descanso semanal. Pero es un mecanismo que existe desde el 91, que no es nuevo, sepámoslo, y que siempre estuvo para la jornada anual, pactar sobre la jornada anual para los que son
las relaciones laborales colectivas, no para las individuales del trabajo. Hoy, de hecho, en las individuales del trabajo, como condición laboral existe. No porque esté en el contrato de trabajo, sino que está como condición laboral. Bueno, si yo me voy antes, te lo recupero después, mientras no me pasa el tope. ¿Sí? Eso es bastante común cuando hay buenas relaciones laborales. ¿Sí? Porque no solamente va a ser necesidad de la empresa, también va a ser necesidad de los trabajadores. Entonces se busca generar un sistema con un régimen general, especialmente que se pueda acomodar a la utilización de las nuevas tecnologías. De las nuevas tecnologías no hay nada, ¿sí? Sobre decisiones automatizadas, derechos digitales eh, y demás, no hay nada. Lo que se busca con esto de la jornada anual, el propósito va a ser lograr una distribución horaria que mejore la productividad, ¿sí? No bajar el sueldo ni dejar de pagar horas extras, pero permite adaptar la actividad a las necesidades de la demanda, como ocurre en el sector minero, en los shoppings, en centros de servicio, etcétera. Eso sepámoslo que existe y que lo del use variandi ya lo vimos, lo de la flexibilización productiva también, el salario dinámico, que vamos a entrar en este punto que es fundamental. Bueno, entonces sepamos que por ahí viene. También está el tema del fraccionamiento de las vacaciones y el tema del salario dinámico. El salario dinámico tampoco es nuevo, ¿sí? En materia de compensaciones, uno utiliza lo que llama el valor del pues para establecer salarios equitativos y no que dé lo mismo el que trabaja que el que no trabaja. Cuando uno establece compensaciones equitativas, lo que se utiliza generalmente son sistemas de evaluación de los puestos. La evaluación de los puestos está en el convenio 100 de la OIT, en el artículo 3. ¿Sí? El convenio 100 es el que habla de igual remuneración por igual tarea y en el artículo 3 dice, señores, evalúen los puestos porque necesitamos tener puestos equitativos. Hace a la equidad el salario dinámico, ¿sí? Hace a que quienes son más productivos o a quienes tengan mejor rendimiento puedan, y en función del cumplimiento de los objetivos, puedan obtener una ventaja compensada con salario, con retribución, ¿sí? El objetivo no es para nada desmejorar a los que no pueden alcanzar esos objetivos, no, no es ese. El objetivo es justamente establecer equidad y diferenciar quién trabaja de quién no trabaja. ¿M? Otra cosa es que no pueda trabajar, eso es otro tema. Pero en la mayoría de los casos, iguales en Argentina ya estamos. Los convenios, en general, en los convenios colectivos no hay diferencia. Uno cuando pertenece a una categoría, la categoría es igual para todos. Y acá lo que se hace es establecer el salario dinámico que sería por desempeño. El desempeño puede ser individual o grupal. O sea, en los sistemas de compensaciones está el valor del puesto, el valor del mérito, el valor del desempeño, que puede ser individual o grupal. Y después están los servicios, los beneficios y lo que se llama salario emocional, que a mí no puede ser importante, pero no me, no me llama mucho la atención el tema del salario emocional, porque creo que el trabajo hay que compensarlo y hay que compensarlo muy bien y hay que compensar al que trabaja muy bien, ¿sí? Entonces, sepamos que estos sistemas existen ya del año 75 en Argentina. El artículo 81 decía que cuando uno pagaba por desempeño no existía discriminación, ¿sí? Porque yo estoy pagando en función al cumplimiento de objetivos, en función al desempeño y en función a la productividad, ¿sí? Que son KPIs o lineamientos u objetivos que se van a establecer. Después está el tema de la indemnización por despido. La base de cálculo se mantiene en un mes de sueldo por cada año o fracción mayor a 3 meses. Seguiría el caso Bisotti para los que están fuera de convenio o para aquellos dentro de convenio, pero que justo el porcentaje le daña. Y se aclara que los componentes no mensuales, normales y habituales, como el aguinaldo, bonos, no serían computables. También está todo el tema de los beneficios adicionales. ¿Se acuerdan cuando establecimos la estructura de compensaciones? Hablamos de valor del puesto, valor del mérito, valor del desempeño, servicios y beneficios. Los beneficios adicionales, ¿sí? Algunos pueden entrar dentro de lo que es el 103 bis, otros van a entrar dentro de los derechos accionarios, no sería un beneficio, sino que iría como valor, ¿sí? Del mérito, ¿sí? Individual o grupal. Pero se habla mucho del tema también de los stock options, de las phantom options, ¿sí?
se regirían por el derecho comercial y no formarían parte de la indemnización. Se aclara que en el artículo 103 bis, eso lo van a aclarar, que las herramientas esenciales de trabajo como el celular, automóvil o notebook no forman parte de la remuneración porque eso generaba hacer muchas veces en la justicia como un grossing up al salario. Eso está bueno. Y después, sobre el tope indemnizatorio, en principio había 10 meses de sueldo, pero luego fue retirado del proyecto. En materia de negociación colectiva, se viene la preeminencia del convenio inferior, ¿sí? Lo que denota un cambio importante. Déjenme ver acá, en beneficios, acciones, negociación colectiva. Preeminencia del convenio inferior. Un cambio importante es la supremacía o preeminencia del convenio de nivel inferior, o sea, los convenios de empresa, por sobre los convenios de nivel superior o de actividad. Esto busca permitir entonces que los sindicatos de base puedan negociar libremente sus condiciones laborales, las condiciones económicas, sin necesidad de desafiliarse de la federación madre, ¿sí? Y el tema de la ultraactividad de los aportes sindicales, también se está debatiendo el destino, ¿sí? De la ultraactividad. eh, mm, una posición es terminar con la ultraactividad y fijar un plazo de 6 meses o un año para que vuelvan a renegociar las condiciones laborales. Otra sería que requerirían, con respecto a la cuota sindical y cuota solidaria, requerirían la conformidad explícita del trabajador. Pero bueno, el objetivo de esto es alentar a la negociación de las condiciones laborales y económicas. ¿Qué pasa? En épocas de inflación o en países pobres es muy común fijar un convenio colectivo, las partes, la cámara empresarial con la federación o con el sindicato que tiene la personería gremial o el grupo de sindicatos que tienen la personería gremial, ya sea por empresa o a nivel actividad, fijan las condiciones laborales y económicas y fijan un plazo. Cuando ese plazo termina, no se vuelven a renegociar las condiciones laborales y económicas. Y eso va ocasionando que con el transcurso de los años todo sea viejo. Desde las descripciones de puestos, que es lo que pasa hoy en Argentina, que tenemos descripciones de puestos de los años 70, hasta que las nuevas funciones o los nuevos puestos no estén incluidos en los convenios colectivos o que las empresas no lo actualicen. Entonces, no estaría mal ponerle un fin a esa ultraactividad y obligar a las partes a renegociar, porque hoy ya tendríamos que estar negociando no solamente sobre salario dinámico, sino sobre todo lo que se nos viene en materia de tecnología, ¿sí? En materia de IA y de nuevos derechos digitales. Y con respecto al tema de servicios esenciales, del derecho a huelga y de los servicios esenciales, el anteproyecto lo que hace es busca incluir a la educación como un servicio esencial, citando, por supuesto, las opiniones de la OIT que sugieren que una huelga docente que comprometa más de 4 días de escolaridad en el año sería ilegal. Y el derecho de huelga solo puede ser promovido por los representantes sindicales, con o sin personalidad gremial, pero no por un trabajador. Eso fue siempre así porque el titular del derecho de huelga no es el trabajador, sino que es la asociación sindical con o sin personería gremial, al menos desde el fallo de Orellana en el 2016. El derecho de huelga debe tener restricciones, especialmente cuando se comprometa la vida, la seguridad, la integridad física y los derechos fundamentales de las personas, como la educación. Esto también es nuevo, así que todo el tema de la ultraactividad y los aportes sindicales y todo el tema del derecho a huelga que se ve muy chiquitito. Bueno, estos serían los principales puntos de la reforma. De nuevo, no tiene nada, ¿sí? Es todo viejo, pero ¿qué ocurre? Cuando no hay inflación, las partes, las paritarias, tanto de manera individual como de manera colectiva mediante las paritarias y de manera individual, seteándolo en una reunión con un jefe o con una jefa, las partes no tienen cómo pactar condiciones laborales y económicas, no se sientan en líneas generales a pactar esas condiciones laborales y económicas. Algo que debería ser hiperdinámico, no lo es. Entonces, al no haber inflación, o al haber muy poca inflación, los salarios deberían simplemente, en función de recomponer la inflación, ajustarse a la inflación, casi les diría que de manera automática. Pero el resto hay que aprender a pactar por productividad. Por eso el tema del salario dinámico. Bueno, esto sería un resumen.
de la modificación que se nos viene en materia de derecho laboral o de los proyectos presentados en materia de derecho laboral en Argentina al mes 11 2025.